Muy buenas noches a todos los que nos acompañan nuevamente en esta conversación de Mentes Curiosas. Continuamos hoy con la extensión de nuestro primer episodio sobre la tecnología y salud mental. El viernes exploramos cómo la tecnología influye en nuestra salud mental, tanto positiva como negativamente. Esta conversación fue tan profunda que decidimos darle seguimiento hoy para abordar otro aspecto fundamental, el estigma asociado a la salud mental. Sabemos que además de los retos tecnológicos, muchas personas enfrentan barreras sociales y culturales que les impide buscar ayuda para cuidar su salud mental. Para esta segunda parte, nos honra acompañarnos una gran profesional, la doctora Maciel Sánchez. Maciel, gracias por hacer espacio en tu agenda super busy y unirte esta noche. En esta extensión del episodio del pasado viernes 18, la doctora Sánchez nos guiará en una discusión más profunda sobre la depresión y otros trastornos mentales, ofreciendo una mirada más objetiva. Además, abordará el estigma que rodea estas condiciones y cómo la sociedad puede superar estas percepciones erróneas. Comencemos. Para mí es un placer poder compartir con todas estas mentes curiosas que nos han comenzado a seguir y a ver a través de las diferentes plataformas que hemos estado compartiendo los videos de este primer episodio, del cual yo también fui una espectadora y lo vi. Para mí es un gran placer, me agrada mucho que podamos tener la oportunidad de poder tal vez desmenuzar algunos tópicos ahí relacionados con ese episodio que estuvo muy bueno. Por cierto, el que no lo ha visto, que vaya y lo vea en YouTube para que pueda seguir con estos minutos que vamos a compartir con ustedes hablando sobre parte de estos temas que se discutieron ahí. Así es, así es. Maciel, ¿alguna reacción tuya a lo que se habló aquella noche? Nosotros ninguno somos expertos en la materia. Y claro, que tú nos dieras un poquito de tu opinión y corregir cualquier cosa que nosotros no... Sí, tú sabes que yo estuve escuchando y en el momento que me detengo es cuando uno de los muchachos pregunta, creo que fue Ernesto, espérese, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido depresión? Y tal vez por el momento, o vamos a decir el tipo de podcast en ese momento en que estaba hablando también de muchos temas literarios, mitológicos, me encanta Emir, cómo él integra muchísima información valiosa que le agrega como esa perspectiva diferente. Y escucho que Ernesto pregunta y ligeramente como que todos responden, sí, y yo me quedo, ¿cómo así? Ustedes fueron diagnosticados, ustedes fueron medicados, hubo un tratamiento, recibieron terapia. ¿Cómo que sí? Explíqueme mejor. O sea, me hubiese gustado en ese momento poder intervenir y escuchar de cada uno si en realidad habían sido diagnosticados con depresión o con otros trastornos de salud mental que son igual de comunes, como por ejemplo la ansiedad, que ya vamos a decir son trastornos que tienen que ver con el espectro del estado de ánimo y que pueden ser más comunes en la población en general. Y yo digo, pero tal vez ellos están refiriéndose a que han tenido momentos de tristeza o que tal vez han tenido momentos de desgane, pero no necesariamente, y ahí como que sí dije, wow, me gusta mucho la idea de que podamos dar una luz con una perspectiva más relacionada a la ciencia o a la salud o a criterios diagnósticos, porque, por ejemplo, muchas personas, y este es un ejemplo que me encanta poner, cuando se habla de salud mental, nosotros regularmente como que ligeramente, así como decía, le achacamos muchos diagnósticos a las demás personas solo porque tienen rasgos o tienen momentos
que se relacionan o se asocian con una de esas enfermedades. Y ese ejemplo que me encanta, tú sabes que cuando yo estaba rotando en el internado de psiquiatría en la República Dominicana, cuando estaba terminando ya el grado de medicina, yo vi muchos pacientes en la consulta y también vi pacientes que estaban ingresados. Y yo vi una paciente bipolar. Y cuando tú ves un paciente realmente bipolar, diagnosticado, que cumple con todos los criterios, que tiene todos los síntomas que nos permiten decir, bueno, sí, esta persona es bipolar, hay que medicarla, y cómo son esos episodios de altas y bajas, esos episodios de manía, esos episodios de depresión, en que ellos están muy, muy activos, muy cambiantes, y otras que están demasiado, que no quieren nada. Yo decía, wow, si las personas supieran cuando dicen, mira, tú eres bipolar solamente porque una persona cambió de opinión, ¿cómo se ve realmente un paciente bipolar? Es como que, espérate, no, es una cosa al extremo, porque a veces conocemos una persona que simplemente quiso cambiar una opinión de hoy para mañana, que es válido dependiendo del contexto, y ya decimos que tú eres como medio bipolar y no lo creemos, que eso es un diagnóstico, y lo diagnosticamos. Eso mismo pasa con la depresión. Ustedes todos respondieron muy ligeramente. Sí, claro, ¿quién no ha tenido depresión? O sea, no, todos hemos tenido momentos de tristeza, momentos de duelo porque se nos ha muerto un familiar, porque hemos perdido un trabajo, porque hemos terminado una relación amorosa. También todos hemos tenido momentos de desgane donde tal vez no vemos un sentido en lo que estamos haciendo, pero si son momentos, ya no es un diagnóstico. Claro. ¿Qué pasa? Para el tema de la depresión, por ejemplo, se necesita ya a través del manual de diagnóstico, el DSM-5, que es el último que está vigente para diagnósticos de salud mental, tú necesitas por lo menos tener 3 de 2, bueno, en el caso de la depresión, se necesitan por lo menos 5 síntomas, 5 criterios que se presenten de manera constante por al menos 2 semanas. Es decir, que si tú tienes una tristeza inexplicable, son diferentes síntomas, obviamente, de la lista, por lo menos 5, puedo mencionar algunos. Si tú tienes una sensación de que nada te importa, de que no tiene sentido la vida, de que tú tienes ideas suicidas, que es uno de los criterios obviamente que tiene más peso, si tú tienes ideas suicidas, si tú tienes un plan también para cometer ese suicidio, si tú no tienes deseo de hacer nada, no tienes deseo de salir, de hablar con nadie, no tienes deseo ni siquiera de bañarte, si tú estás llorando muy sensible por cualquier cosa que no es algo de peso suficiente para provocarte esa reacción, y muchísimos otros criterios que ya sabemos, pero esos son los más importantes, sobre todo que tú no tengas interés, importancia por nada, que tú descuides también tu físico, tu apariencia, tú no te peinas, tú tal vez no te ves ni te sientes bien, no comes, otra cosa que no duermes, no puedes dormir, no estás comiendo. Entonces, no comer o el comer mucho, no. El comer mucho no está tan asociado con la depresión, pero puede ser que hayan personas que se presenten con algunos rasgos atípicos. No es lo típico, porque regularmente cuando se somatiza en el estómago, las personas dejan de comer. En la ansiedad, sí. Cuando es ya más un trastorno de ansiedad general, aquí se conoce como GAD, que es un trastorno de ansiedad generalizada. Ahí sí, es más común, más típico que entonces se dé el caso de que se coma mucho más y como sin control, como para poder suplir. Pero en el caso de la depresión, te decía, tú debes de tener todos esos síntomas de manera constante y permanente por al menos 2 semanas. Al menos que si tú tienes un tema de duelo, ya cuando se trata de que falleció algún familiar muy importante, cercano, un amigo, una pareja, entonces ya el duelo naturalmente se toma un tiempo para poder sanar, para poder aceptarlo, y ya ahí si tú puedes, no necesariamente
vamos por parte. No necesariamente que tú vas a estar, porque si ya tú estás con todos estos criterios por 2 semanas constantemente, o sea, ya es una depresión secundaria a tu duelo, pero tú puedes estar triste, pero aún estar haciendo tu vida. Tú puedes ir al trabajo, tú puedes como bañarte, tener cuidado con tu aseo personal, y en esos casos lo que sí se considera que es un duelo patológico, es decir, que ya tú no aceptas, que tú sigues teniendo actitudes y acciones que no se corresponden con el tiempo que ya ha pasado para que tú puedas procesar esa pérdida, es más de 6 meses. Ya ahí sí se considera un duelo patológico. Por igual que también se toma en cuenta en los casos de parto, que ya la depresión postparto, eso sería otro tema para otro día. Pero también se puede considerar la depresión relacionada al proceso de parto y todo el desequilibrio hormonal que existe en la mujer y los cambios en el cuerpo y en la vida, porque un parto cambia. Clarifícame un poco esto. ¿Por qué la ignorancia? ¿Qué factores culturales contribuyen a este estigma de la salud mental en nuestras comunidades? ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes que, y siguiendo con esa parte del podcast, me llamaba mucho la atención el comentario de Ernesto, y vi que lo acabaron, que casi lo matan, incluso gracias a todos los que han escuchado el podcast, que también han dejado su comentario en YouTube. Yo lo estuve leyendo todos. Me gustó mucho una de las personas que comentó, que dijo que le gustó mucho el podcast, que muy buena discusión, muy buen debate, pero que no le gustó el comentario que hizo Ernesto, y respetando a las personas que padecen de salud mental, que padecen de depresión, y que él lo tomó de esa manera. Un segundo. Ernesto, good job. Eso es lo que queremos, controversia. Síguelo haciendo. Crear ese debate, porque obviamente no tenemos que estar todos de acuerdo, y claro, también el nivel de conocimiento, de la perspectiva es diferente. Y en verdad yo respaldo el comentario del oyente, pero más que condenarlo, yo pienso que él tal vez no supo expresarlo de una manera más objetiva, que se pudiera entender a qué él se refería. Porque él decía, a mí nunca me ha dado depresión porque yo estoy muy ocupado. ¿Qué pasa? La depresión no solamente es un tema que se refiere a lo que tú puedes o no hacer por ti mismo. Y ahí viene, de nuevo, muchos ejemplos que tú puedes ver en la comunidad, en la sociedad, donde las personas condenan al enfermo de salud mental y dicen, pero anímate, pero párate de ahí, báñate, vámonos a salir, vámonos a hacer algo. Y tú te quedas, y si tú tienes un paciente con la presión alta, un hipertenso, tú le puedes decir, pero controla esa presión, dile a la presión que se te baje, que no te bebes zapatilla, porque la presión, tú le puedes decir a tu cuerpo que se controle, tú no puedes, ¿verdad? Si tú tienes un diabético, tú le dices al diabético, pero dile al azúcar que se mantenga regulada. Claro, hay factores, porque al igual que la hipertensión y la diabetes, la depresión y las enfermedades de salud mental son enfermedades multifactoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un % que se corresponde con la genética, que se corresponde con tu estructura como tal, interna, tu mecanismo fisiológico en tu organismo, y hay un otro % que se corresponde con factores externos que tú puedes o no puedes controlar, o que tú puedes o no puedes cambiar, como la edad, como el sexo. Son factores que tú no puedes cambiar, pero que tienen cierta incidencia en algunas enfermedades. Pero hay otras, como lo que tú comes, como tú duermes, lo que tú haces para mantener tu salud mental, como si tú para mantenerte relajado te gusta sentarte en la naturaleza, si te gusta leer un libro, si cómo tú manejas el estrés. Entonces, en el caso de Ernesto, esa es una creencia muy común. Y yo tuve una discusión o un debate, no una discusión, un debate con mi papá, porque hizo el mismo comentario. Entonces, tú te das que es un comentario, un pensar común en la sociedad, y sobre todo, hablando de cultura, el dominicano, como es un país que nosotros estamos popularmente conocidos como que somos muy alegres, y nos la pasamos como que no le damos mente a nada, y bueno, hay problemas, no hay dinero, pero vámonos para la esquina y bebámonos 2 cervezas. El dominicano tiene ese pensar, pero
si tú lo piensas realmente como que esa es la causa para que una persona tenga una depresión, es ignorancia. Entonces ahí tú dices, bueno, culturalmente hablando, tú puedes decir que tienes un grupo de personas que no tienen el conocimiento sobre cómo realmente funciona la fisiopatología de un problema de salud mental. De que eso no es solamente los factores externos, sino que también tú puedes tener una herencia familiar donde los neurotransmisores tuyos, esas sustancias O que se sea, encargan DNA, en el DNA eso viene ya codificado para ti. exactamente en tu ADN. Oye. El ADN viene con 1% de tu papá, 1% de tu mamá, que viene trayendo 1% de todas sus generaciones anteriores, sus ancestros, y ese ADN, con esa información, tú entonces vas agregándole los factores externos, tu experiencia de vida, lo que tú decides, obviamente lo que se puede cambiar, lo que tú decides cambiar, porque tú no puedes cambiar tu sexo biológico, tú no puedes cambiar tu edad biológica. No Entonces, sé si eso que tú dices va acorde con la sociedad es, hoy en día. es una Ese es combinación. otro tema. Eso es otro. Pero Pero dale. en ese caso, tú te das cuenta que si una persona piensa así y entiende que esa es la única razón por la que otra persona puede padecer de depresión o un trastorno de salud mental, es ignorancia. Porque no está viendo que esos neurotransmisores que están en tu cerebro y que están conectándose con las neuronas, esa producción de neuronas, ese hipocampo, ese mantenimiento de la memoria cuando se dan esos trastornos que alteran todo ese sistema, A este mí me cortisol suena a que se produce con el estrés. un desbalance químico en el cerebro. Exactamente, y por eso hay medicamentos que vienen a ayudar a que la producción de ciertos elementos químicos sea mejor y que la producción de otros elementos que son nocivos, que afectan como el cortisol, que es lo que se libera cuando tú estás bajo estrés, entonces no tanto que no se produzca, sino que no se integre en esa sinapsis de las neuronas para que tu estado de ánimo sea más estable. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos, eso sería también un tema un poquito más largo, No, pero pero espérate, cuando tú entiendes hablando de eso, mira, ¿de qué manera el enigma del que estamos hablando afecta a los el estigma. pacientes, el estigma, correcto, a, a que las personas accedan a medicamentos? Porque ahora existe eso. Yo me acuerdo los viejos, no voy a decir tía, tío, abuelo, papá, mamá, pero yo me acuerdo mucho ir, no sea débil, o eso no existe, aguante que usted es hombre. Lo mismo que te decía con respecto a eso. O sea, tú no le dices a una persona, te duele la cabeza y tú no te tomas un medicamento y tú dices, no, pero trata de que no te duela. O sea, te duele la cabeza, tú tienes la presión alta. Pero las personas asumen o aceptan los problemas de salud que son más palpables, que ellos lo pueden como cuantificar, que se puede objetivamente percibir, o sea, porque tú vas y dices, bueno, tengo la presión alta, tú te la tomas y tú miras un número que te lo demuestra, pero ese estigma, tú sabes que hoy en día hay un grupo en la sociedad que ha despertado y que ha hecho mucha conciencia sobre salud mental y de cierta manera, entonces como que lo han como extra explotado, porque entonces como que demasiada conciencia y entonces como que ahora yo salgo a decir que yo soy OCD, que yo tengo enfermedad obsesiva compulsiva, que yo tengo trastorno de atención, déficit de atención e hiperactividad. Todo el mundo se diagnostica. Y ahora como que todo el mundo hay un nivel de conciencia en un grupo de la sociedad, que entonces está como extra informando popular o en las redes sociales como hablaban también en el podcast, como de que, ay, sí, este es mi diagnóstico, tampoco necesario. O sea, tú puedes concientizar para que otras personas aprendan sobre ese diagnóstico, para que las personas sean más conscientes, pero tú no sales en redes sociales a decir, yo tengo hipertensión y cuento que ahora yo hay un grupo de personas que bajo ese
mi mamá y mi papá me maltrataban mucho y yo crecí con una autoestima baja. Y oye, me te dan la terapia, o sea, lo que ellos le dicen al terapista, al terapeuta, en las sesiones de terapia ya sea cognitiva o para trabajar el estado de ánimo, ellos lo cuentan a nivel público. Y no es que esté mal, pero tampoco es que sea tan necesario ese nivel de conciencia. Esa es mi opinión, al igual que, ¿verdad?, mi opinión. Pero hay otro grupo de la sociedad, sobre todo la generación que se quedó un poquito más atrás, que no está tan al día con todos estos movimientos nuevos, concientizando y estos movimientos nuevos que ha traído esta tecnología y estas nuevas generaciones, que sí tienen mucho estigma con ese tema y que no buscan ayuda porque entienden que lo pueden tildar de locos, como comúnmente la gente llama a las personas que tienen problemas de salud mental. No tienen ese conocimiento del que hablábamos, de que hay un % genético, de que hay un % interno a nivel del cerebro, a nivel de la producción de hormonas, a nivel de muchísimas cosas que tú no puedes cambiar. Pero tampoco tal vez tienen las herramientas, no saben que si tú duermes mejor, tú previenes salud mental, que si tú haces ejercicio, tú previenes salud mental. Eso es una forma de concientizar, que si tú buscas algo que te gusta y lo haces, eso previene también problemas de salud mental. Y la forma en que tú manejas los traumas, porque tú te das cuenta que la genética influye mucho, porque no todos, pero tú puedes tener dos personas totalmente diferentes pasando por el mismo trauma y van a responder diferente al trauma. Tú puedes tener una persona que se le murió su mamá, una persona que se le murió su mamá, y hay una persona que puede que no supere ese trauma, que pase por una depresión fea, que nunca lo acepte, y tú puedes tener otra persona que pase por su duelo, pero sin embargo que tenga las herramientas genéticamente hablando y también ya tengas su coping, como dicen en inglés, su coping skills, para poder aceptarlo y entenderlo. Y ahí en el tema cultural, como tú preguntabas, también se integra mucho el tema de religión. Se ha demostrado científicamente que las personas que practican algún tipo de espiritualidad o religión son menos propensas o son más asiduas a procesar los traumas y a aceptarlos, porque entienden que, o sea, involucran un tema espiritual o divino en lo que pasó, y eso le da cierto respaldo. Pero en cuanto al estigma, sí, hay mucho estigma. En las culturas hispanas más, porque el hispano es de mente más conservadora, más cerrada. Todo el mundo me dice, eso es una vergüenza cuando se trata de salud mental. Pero sí, yo le exhorto a todo el que sienta, que se identifica o que tiene o que no se siente de una manera plena, porque a eso es realmente salud. O sea, la definición de salud es esa, en realidad. La definición de salud es un estado pleno de bienestar. ¿Cómo? Y la salud mental está en el bienestar. Ya, claro. ¿Cómo nosotros podemos proponerle a nuestros viejitos, a nuestros familiares? ¿Cómo le proponemos pasos prácticos para empezar a cambiar la narrativa de la salud mental? ¿Cómo se le entra a esa gente? ¿Cómo? Es básicamente como entender todo esto que te vengo explicando, entender que no depende el 100% de ti, entender que como seres humanos podemos tener ese desbalance químico, como decíamos, que no es todo estar ocupado, que no es todos los factores externos que tú puedes modificar, que son buenísimos y que obvio vamos a recomendar que todo el mundo prevenga, eso es prevención. Pero ya hay un nivel en el que tú llegas que tenemos que pasar a diagnóstico y tratamiento. O sea, ya tú previniste o no previniste porque no tenías el conocimiento y estás en un donde tú necesitas ser evaluado, hágalo. Ya. Tiene que salir a decirlo en las redes sociales, no tiene que salirlo a decir bienestar, que es tan importante y tan necesario en la vida de todo el mundo. O sea, la vida es muy corta, tú no sabes cuándo va a terminar, y lo ideal es que el tiempo que sea que tú tengas para vivir, tú lo vivas en bienestar. Eso es lo que se busca, y en salud. Mira, que tú tocaste ese temita de redes sociales.
¿No será que mucha gente utiliza esto como un outlet? Esto que ponen su problema. Ayer pasé por tal y tal trauma. Nosotros hablamos de lo positivo, que mucha gente pone los highlights de su vida, pero sí yo he visto gente que pone comentarios negativos y cosas, experiencias propias. ¿Será que utilizan esto como un tipo de outlet también? ¿Es saludable para ellos? Tú sabes que sí, que las redes sociales han venido a ayudar a que muchas personas detrás de la pantalla puedan ventilar y como drenar muchas cosas que les afectan, que tal vez no hubiesen tenido no solo la oportunidad de que mucha gente lo vea y lo escuche, sino también el coraje de hacerlo en persona o de hacerlo en otros escenarios. Y, ¿qué te digo? Las redes sociales no son malas, o sea, y cuando se habla de cuáles son las partes negativas, yo pienso que las redes sociales, en general, todo es positivo. ¿Dónde está lo negativo de las redes sociales? En el uso o en el mal uso. Entonces, no es las redes sociales en sí, sino el uso que se le da a las redes sociales. Y con el tema de salud mental, en lo que respecta a eso, algo positivo es el acceso a la información, porque ahí volvemos. Nosotros ahora mismo estamos creando un contenido que puede traerle un poco de luz a muchas personas que pueden tener mitos, estigmas, desconocimiento, y estamos agregándole un poquito de información. Porque hablando de estadística, por ejemplo, en Estados Unidos 8.3% de personas sufren de depresión diagnosticada. Y tal vez ese 8.3% sabe lo que es la depresión, ya fueron diagnosticados, tienen conocimiento, pero ¿y el otro por ciento? ¿Qué por ciento conoce? ¿Qué por ciento sabe sobre el tema? ¿Qué tú sabes? Entonces, ya tú sabes algo, pero ¿qué tanto tú sabes? ¿Qué tanto te falta por saber? Y yo pienso que el acceso a la información, la tecnología, el internet es algo que ayuda bastante y que permite que de cierta forma estemos conectados y que podamos entender cosas que antes tú tenías que ir a buscarlo en un libro, leer más, y que tal vez también a nivel científico no estaba tan avanzado. O sea, la tecnología también aporta en la ciencia y en el desarrollo de muchos estudios que dan luz en cuanto a estadísticas, en cuanto a qué pasa. Ahora, ¿qué es lo negativo? En este tema de la depresión, bueno, la victimización. Hay mucha victimización, hay muchas personas que se aprovechan de esa condición, que tal vez ni siquiera la tienen. Y hay algo muy importante que también se da con el tema de las redes sociales, que es la idealización. ¿Y qué pasa? No todo el mundo, por eso es que las redes sociales están diseñadas para una edad específica, en donde se entiende que tú tienes una madurez y un nivel de discernimiento que te permite que lo que tú ves lo puedas procesar y puedas coger y dejar. Pero aún así, de que tú eres un adulto, que ya tú estás en una edad que se entiende, tienes ese discernimiento, muchas personas no cuentan con ese recurso. Y entonces yo entro a Instagram y veo que Claudio está en las Bahamas hoy lunes o hoy martes, cuando yo estoy trabajando. Pero cuando viene a ver, Claudio no está ni siquiera en las Bahamas, eso es un TBT. Pero mi cerebro lo procesa como una idealización de que la vida de Claudio es perfecta, pero tal vez Claudio está depresivo y lo que tiene son 2 pesos más que yo y se fue para las Bahamas porque no encuentra casa con su vida. Y sin embargo, yo aquí, con un poco menos de dinero, soy más feliz. Pero yo, si no tengo esa capacidad, yo no lo voy a ver así. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a comenzar a pensar que la vida de Claudia es tan perfecta y yo quisiera esa vida, y hay mucha idealización. Y aparte de eso, también el tema del contacto físico. O sea, definitivamente tú nunca vas a poder sustituir un contacto virtual con un contacto físico, donde tú puedes sentir la otra persona, donde tú puedes compartir, donde tú puedes hablar sin estar pegado a una pantalla. Y sí se ha demostrado que el estar frente a una pantalla también le suma a la depresión, y tiene mucho que ver también con procesos químicos, la información que tú le das a tu cerebro, la melatonina y todo eso. Maciel, muchísimas gracias por este desglose. Siento que explotaron un par de neuronas en mi cerebro. Muchísimas gracias. Me siento mucho más inteligente hoy que el viernes. Pero nada,
a nuestra audiencia que stay tuned. Este jueves venimos con otro tema súper importante. Abordaremos el tema del ego en el ser humano. Con nosotros estará esa noche la doctora Maciel, Ernesto, Emmanuel, que aún no conocen, y Alebel. Espérennos muy pronto y ya ustedes saben, stay tuned. Equipito bueno. Gracias a todos. And cut.